Que nada, quiero darle muchas gracias a todos, obviamente a los pastores por la oportunidad de prestarme estos minutos. No quiero que lo tomen como un mensaje, sino más bien como una conversación donde estoy 100% seguro que Dios va a hablar a su corazón. De no ser así, como quiera me voy a sentar feliz porque me habló a mí. El tema de hoy, en resumen, ha sido la libertad. La realidad es que nosotros como seres humanos, desde que Dios decidió en su perfección hacer todas las cosas, Él provocó que en el desarrollo del ser humano se diera a base de ciertas cosas juntas a la vez. Por ejemplo, el uno poder tener un buen tiempo de descanso, una buena alimentación, actividad física, son cosas que nos permitan a nosotros desarrollarnos como seres humanos. Pero ninguna de estas cosas permiten o tienen la habilidad de poder crear en nosotros ese carácter para poder resistir lo que son las situaciones cuando lleguen a nuestra vida, la crisis o simplemente lo que estemos pasando en el día de hoy. Tengo por aquí en definición que el contexto de tener un carácter en Dios significa desarrollar una forma de pensar, actuar y responder que refleje el carácter de Dios, en lugar de dejarse dominar por las emociones, las circunstancias o los deseos personales. En resumido, es un proceso de transformación espiritual. Ya cuando nosotros alcanzamos una edad donde, y es bien relativo porque conozco personas menores que pudiesen hablarme de este tema y darme clases, como personas mayores que no entienden todavía el tema, pero cuando alcanzamos la capacidad de poder interpretar lo que escuchamos y en base a eso poder decidir, ya de antemano sabemos que la vida se trata de situaciones. O sea, nadie es indispensable a que no se trata ni de ser cristiano ni de no ser cristiano, simplemente el ser humano y de la forma en que están diseñadas las cosas y la vida, estamos destinados a pasar por situaciones. Esto lo sabemos ya sea porque o tengamos a alguien de referencia en el que tengamos cerca que haya pasado por algo y nosotros saber, o simplemente ya conocemos cómo funciona el sistema y por eso nos preparamos. Yo había leído, perdóname, me confundí. Yo, dentro de las personas que sigo, yo sigo un pastor y un escritor argentino que estoy seguro que muchos comparten. Él se llama Dante Gebel. Y uno de los tantos documentales una de las tantas podcasts que él ha hecho y videos que he visto, en uno de ellos a mí me llamó la atención porque él explicaba dentro de lo que estaba hablando que él llegó en un momento en su vida a trabajar con gallinas, con polluelos como tal, y específicamente en esa parte donde ellos bregan con el polluelo para sacarlo del cascarón y así poder entonces criarlo para así bregar con la producción de los huevos. Él contaba en el video del que me acuerdo, que una práctica que las personas que bregan con este tipo de animales no se permiten violar y respetan mucho es el no ayudar al polluelo a salir del cascarón y dejar que él sea el que rompa de adentro hacia afuera el cascarón. Y a mí me llamó mucho esto la atención y yo, como soy una persona que todo lo que a mí me llama la atención, tengo el buen problema de buscar sobre información de eso, me di a la tarea de buscar información y me di de cuenta que sí era cierto lo que él decía. Y la práctica de no ayudar al polluelo a salir del cascarón se respeta porque de alguna manera u otra el sistema respiratorio del polluelo está diseñado para comenzar a funcionar una vez él comienza a hacer la fuerza desde adentro. Y yo no sé de qué manera podamos atar esto a quizás las situaciones de nuestras vidas, pero muchas veces la prueba cuando llega a nuestras vidas lo que está haciendo es exponer o revelar las cosas que dentro de nosotros aún nosotros no conocemos, pero Dios nos quiere liberar de ellas. Así es. Y si atamos exactamente lo que acabo de leer con la vida, muchas veces Dios nos va a hacer pasar por diferentes procesos. No tengo uno en específico en el que te pueda, somos diferentes aquí todos, por ende todos pasamos por diferentes situaciones, pero hay veces que es necesario hacer fuerza desde adentro. Ahí es donde uno se da de cuenta de que uno está hecho cuando llega
llega la situación difícil. Yes. Y así mismo como el polluelo se esfuerza desde adentro, así mismo en nuestra vida, en el Señor, desde el momento en que decidimos entregar nuestra vida y nuestro corazón al Señor y decidimos vivir todos los días conforme a lo que dice la palabra, de antemano, como les dije, sabemos que vienen situaciones, pero son estas mismas las que nos ayudan a poder moldear un carácter conforme a lo que Dios quiere para nosotros y podemos ser verdaderamente libres. Hay algo bien simple que les quería traer, pero de igual forma podemos aplicarlo a lo que es una vida para ir poco a poco desarrollando lo que es el carácter y el carácter en Cristo. Y de la mejor manera que se lo pudiese explicarlo, quizás comparar, que si ahora mismo yo cogiera un problema matemático y se lo escribiese, el que conoce y sabe leer va a conocer lo que dice el problema. El que conoce la materia de la matemática va a tratar de alguna manera u otra de fabricar una ecuación para poder llegar al resultado. Pero si dentro de la fabricación de la ecuación nosotros brincamos un proceso, ya sea nos comemos un signo, malinterpretamos un signo por otro, no respetamos en el orden en que se resuelven los problemas o las ecuaciones, evidentemente vamos a llegar a un resultado, pero ese resultado no va a ser el correcto. Y lo peor de todo es que muchas veces así mismo nos seguimos manejando en la vida, porque como encontramos la manera de no pasar por el proceso que Dios quiere que nosotros pasemos, encontramos la manera de aún así llegar a resultados y como no son los correctos, eventualmente seguimos chocando con la pared. Y así, por ende, nunca somos verdaderamente libres. Yes. En esencia, el carácter en Dios es quien eres cuando nadie te está viendo, moldeado por una relación constante con Él. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, del 3 al 4, también, esta es la versión, nueva traducción viviente, perdóname. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de nuestra salvación. Muchas veces nosotros pensamos que la libertad viene acompañada de vivir una vida sin problemas. Una vida donde tú te puedas levantar y te puedas acostar y no tengas que, de alguna manera u otra, dentro de tu día tener que batallar con ciertas cosas, pero no hay manera de que Dios a ti te pueda enseñar, revelar esas áreas de tu vida que tú todavía no conoces, que necesitan, por el compromiso que Dios tiene contigo, ser atendidas. Muchas veces pensamos que viviendo de una manera tranquila o sin problemas y nada es una manera de sentirse libre, y la realidad es que no. Una manera correcta de poder sentir libertad es cuando uno tiene un carácter, cuando llegan las situaciones a nuestras vidas. Una persona sin carácter es una persona que siempre será esclavo de algo, de sus emociones, de las opiniones de los demás, sus impulsos, de sus heridas o de sus circunstancias. Pero cuando Dios transforma el carácter de Cristo en nosotros, comenzamos a ser libres para obedecer aunque sea difícil, para amar aunque nos hayan herido, para perdonar aunque duela, Yes. y para confiar aunque no entendamos, y para confiar aunque no entendamos, y para mantenernos firmes aunque la tormenta siga presente. La realidad es que no, dentro de las cortas palabras que tengo, quisiera decirte que Dios nunca va a hacer llegar una prueba a tu vida con el fin de que tú tengas, con el fin de Él alegrarse de que estés en una situación. De nada de lo que llega a tu vida es porque Dios en su voluntad encontró que era gracioso que tú pasaras por esta situación. O sea, hay pérdidas que llegan a tu vida que a ti te van a chocar. Yes. Cosas de las que tú no estás todavía preparado, y no tienen que ser solamente pérdidas. Aquí todos somos adultos, aquí todos conocemos lo que es una crisis cuando llega. Yo he sabido abrir la nevera de mi casa y no tener absolutamente nada de comer, nada para tomar. Y en ese mismo día, terminar el día con la nevera llena. Yes. Porque así brega Dios. Yes. He sabido estar. Preach it. Yo soy una persona, yo tengo 27 años y yo desde hace 6, más o menos 7 años, soy
independiente en la mayoría de las cosas, yo vivo solo y demás. Y también me ha tocado tener que llegar a fin de mes y no saber de dónde aparece el dinero para pagar las cosas. Y así mismito, en uno de los meses más difíciles, he sabido tener personas que lleguen a mi casa sin conocer la situación y decirme: toma este cheque que está para que tú puedas pagar la casa este mes. Y no te preocupes por la comida porque también corre por mi cuenta, ¿sabes? Así brega Dios. Él en su misericordia y en su voluntad sabe por lo que tú estás pasando. Y aunque te va a hacer entender de alguna manera u otra esa área que quedó expuesta por la situación, de igual manera Él no promete en la Biblia que a ti te va a dejar solo. ¿Sabes? La Biblia establece que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y así mismo por las diferentes situaciones. Hay veces que una pérdida de trabajo es algo que no es fácil para nadie, número uno. Y número dos, son bien difíciles de conseguir hoy en día. Así que yo no sé quizás qué es lo que hoy tú estés pasando, que te permita estar cautivo, pero muchas veces queremos ser libres de lo que no sabemos que todavía nos cautiva. No sabemos a veces qué es lo que nos tiene amarrado, pero aún así le cuestionamos a Dios el por qué siguen pasando. Yo desde una persona que cuando me pasaban las cosas consecutivamente, yo decía: yo no entiendo por qué. Yo no paso de una cuando ya entro en otra, y aún en medio de esa ya hay otra asomándose por la que tengo que pasar. Hasta que cambié mi manera de quizás ver las cosas en la mayoría de las situaciones. Y ahora busco qué Dios me quiere enseñar acerca de eso. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué quizás puedo mejorar? Con el fin de, número uno, ser libre. Número dos, de ser un hombre de Dios. Y número dos, de hacer el bien. Y número tres, de hacer el bien. Así que dentro de las cosas que tengo aquí apuntadas, disculpen, una prueba cuando llega a tu vida puede revelar orgullo, miedo, ansiedad, impaciencia, falta de fe, falta de amor o la dependencia de nosotros mismos. Y cuando esas áreas son expuestas, Dios comienza a transformarlas. Y lo que antes nos dominaba deja de tener la autoridad sobre nosotros con el pasar del tiempo, alcanzando una verdadera libertad. Por eso el carácter y la libertad están profundamente unidos. Sin carácter no hay una libertad duradera. Como les dije ya, hay una persona sin carácter es una persona que siempre va a ser esclava de algo. Pero cuando permitimos que Dios forme un carácter en nosotros, comenzamos a ser verdaderamente libres. Dios no solo quiere sacarte de una situación, Él quiere sacar de ti todo aquello que esa situación puso en evidencia. Porque una vez que eres libre por dentro, aunque las circunstancias de afuera no cambien de inmediato, tú, por obligación, no eres la misma persona. La libertad llega a tu vida cuando dejamos de depender de lo que sucede alrededor y comenzamos a depender completamente de aquel que está orando dentro de nosotros. Y para finalizar, en esencia, Dios no utiliza las pruebas porque disfrute vernos sufrir, las utiliza porque ama demasiado a sus hijos como para dejarlos siendo esclavos de aquello que Él mismo vino a romper. Yo, como les dije al principio, esto me habló mucho porque yo siempre he sido una persona que he entendido mucho con Dios en diferentes situaciones. No tiene que ver con un problema específico, pero mi personalidad en tiempos anteriores era de primera instancia cuestionarle a Dios el por qué estoy pasando, por lo que estoy pasando. Porque yo tengo que, a través de una pérdida, aprender que uno tiene que cuidar para no perder. Porque yo tengo que, en mi vida, tener que ver cómo las cosas o faltan o simplemente las pierdo yo de mis manos para yo poder entender. Y no hay una mejor manera de nosotros poder entender. La realidad es que nosotros, recibiendo el bien todo el tiempo, no hay manera de que podamos aprender lo que Dios quiere enseñar. O sea, nosotros somos personas que nosotros practicamos lo que es la fe. Y la fe sería muerta si no hubiese una prueba que la estimula. Si no hubiese algo que a ti te recuerde el por qué hacen las cosas. La realidad es que nosotros estuviéramos moviéndonos sin sentido y sin dirección. Así que yo en esta mañana, en estos cortos minutos que me cedieron, quisiera recordarte, número uno, que por su
llagas nosotros fuimos curados. Punto. So, no hay manera de que algo pueda llegar a nuestras vidas, sea la enfermedad, sea la crisis, sea la pérdida, el desamor. O sea, no hay nada que pueda llegar a nuestra vida y nos pueda derrumbar si nosotros tenemos un carácter en Dios que nos permita no solamente ser libres de la situación, sino que también pueda acercarnos a Dios. La realidad es que un adicto, disculpen el ejemplo, porque uno no solamente es esclavo de la adicción, uno es esclavo de 1001 cosas. Así es. Pero un adicto pudiese pasar un adicto pudiese tomar la decisión hoy de querer rehabilitarse y no querer seguir más en la vida que lleva. Pasar 6 años en rehabilitación. Y si dentro del centro no logra identificar las costumbres que lo llevaron a la adicción, va a volver a salir y va a llegar a lo mismo. Come on. Y así es nosotros, si nosotros llegamos a los problemas y los empezamos si nosotros decidimos que vamos a terminar con eso que nos está cautivando, pero no en el proceso de pasar el proceso, no logramos identificar o lo que Dios nos quiere enseñar o las cosas que nos están llevando a eso. Una crisis financiera empieza cuando uno empieza a mal manejar el dinero. No es porque Dios te quiera hacer pasar, no es que Dios quiere en su voluntad hacerte pasar por dinero para enseñarte que sin dinero también Él está. Él es como sin dinero Él está. Pero de alguna manera u otra, un buen manejo de dinero no llega a tu vida si no llega una crisis que te obligue a tú ajustar tu sueldo. Tú no sabes cómo hablarle a una persona cuando te viene con un proceso de quizás eso mismo, de desamor, si tú todavía no estás preparado ni has pasado, quizás porque te rompan el corazón o lo que sea que tenga que ver con la situación, pero la realidad es que nosotros somos libres, tanto practicando el carácter en Cristo como también podemos hacer libre a las otras personas con nuestro testimonio. Así es. Así que, en conclusión, Come on, preach it. Preach it. Vamos a tratar de todos los días poder fomentar en nosotros mismos esa búsqueda de nosotros poder todos los días acercarnos un poco más a Dios, tanto en el carácter, pareciéndonos un poco más a Él en todo lo que hagamos. Yo tenía un versículo, perdóname si me tardo un poco, cuando salí de casa, por estar copiando y pegando, lo que hice fue cortar y perdí varias cosas, pero yo tenía un versículo, el mismo Cristo, dentro de la prueba, pues se le fue enseñada también una cosa, discúlpenme. Dale. Aleluya. Perdón. Dentro de los versículos que tenía, en lo que llegó a ese, estaba Santiago 1:2, que dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. En Primera de Pedro 1, del 6 al 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Yes. Y el último versículo que les quiero compartir sería Primera de Santiago del 2 al 4, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Dios lo que nos promete a través de la prueba es prepararnos, cosa de que cuando llegue quizás la misma o otras pruebas podamos estar más que preparados para saber cómo reaccionar, y número 2, para saber cómo contrarrestar quizás el ataque que esté llegando en ese momento. Así que por favor, guárdate estas palabras y llévatelas en tu corazón. Yo sé que te van a servir de mucho en el momento en el que tú no entiendas el por qué estás pasando lo que estás pasando, porque la realidad es que
no estamos hechos para entender todas las cosas que pasan. Si fuese así, la vida fuese muy distinta. Pero como no es así, como les dije una vez, lo que nos resta es creer en Dios. A veces forzar las cosas y forzar a Dios a que nos explique el por qué pasamos por esto y no dejar que sea Él el que nos muestre el camino. A veces hacemos que la prueba sea un poco más pesada de lo que ya es. Que ya de por sí tenemos que bregar por la X o Y situación que estamos pasando, para también añadirle el peso de le estoy hablando a Dios y le estoy preguntando y tampoco me contesta. Así que llévate estas palabras guardadas en tu corazón. La vida es un 10% lo que sucede y el otro 90% es lo que tú haces con eso que sucede. Así que de acuerdo a cómo tú reacciones y veas las cosas que te suceden en nuestra vida, entendiendo que no hay nada que Dios tenga para sus hijos que sea de maldición, sino de bendición. Yes. Como único vamos a lograr verdaderamente ser libres. Así que hasta aquí mis pequeñas y cortas palabras. Mil gracias por la oportunidad. Y siempre acordémonos de todo lo que hagamos, parecernos un poco más a Dios. Es como único vamos a lograr poder entender esas pequeñas cosas que ahora mismo no logramos entender, cómo Él lo hace, cómo el pastor llega todos los días y logra, quizás con las diferentes situaciones que han pasado en su vida, ser para Él, para los suyos y también para mí. El secreto está en parecerse más a Dios y dejar que Él sea el que tenga el control de todas las cosas. Así que hasta aquí mi parte, le doy mil gracias y que el Señor me lo bendiga siempre.